Mil disculpas, pero por estar cambiando que se acaba el tiempo, se me olvida que tengo que volver a grabar. ¿Cómo les fue con sus ejercicios? Pues bien, solo con el último yo tuve un poquito de duda, pero Ah, va, ¿y qué respuestas se encontraron en las 5? mm, yo tengo aquí. ¿Alguien que me pueda decir? Pues en las 5 a mí me dio como resultado 15.08. Ok. ¿Alguien más le dio otro resultado? ¿Alguien que tenga por ahí algún otro resultado aparte de lo que nos acaba de decir nuestra compañera? Y eran solo 2 ejercicios los que tenían que hacer porque ya los primeros 3 los habíamos hecho en clase. Pero igual había que incluirlos, ¿verdad? Porque, o Así es. sea, yo los incluí solo para repasar. Así es, tenían que reincluirlos, aunque estuvieran ya resueltos, los tenían que hacer, ¿verdad? Y espero que los hayan subido al Edusa, porque como les comenté la vez pasada, pues en una reunión que tuvimos de docentes nos indicaron que sí tenía que estar subidos a Edusa, no podíamos estar recibiendo mucho por correo para que hubiese material de supervisión para nosotros también en el portal. Entonces, por favor, les voy a estar encargando que no se atengan a estarlo subiendo los días sábados porque la última hora de entrega es cuando inicia la clase. Entonces, siempre tienen que tenerlo antes para poderlo subir, por favor. El día de hoy yo les voy a estar subiendo nuevamente otros ejercicios de estadística de media, moda y mediana. Si no estoy mal, creo que ahorita les voy a confirmar cuántos son. Son 4. 4 ejercicios, pero estos ya son problemas. Quiere decir que en estos problemas ustedes ya tienen que dar respuesta. O sea, no pueden dejarme solo señalizada la respuesta como lo hicimos en estos otros 5 ejercicios, sino aquí ya tienen que darle una respuesta al problema. Parte de la nota, por favor, no se les vaya a olvidar hacer. Son 4 ejercicios nada más. Quiere decir que pueden hacer uno por día sin ningún problema. Ahí sí tienen que identificar qué ejercicio es el que se les está solicitando, si es media, si es moda o es mediana. Entonces ya ustedes tienen que leer bien, analizar bien. Ahí les voy a estar subiendo las respuestas de los ejercicios eh, el día de mañana, de los que les tengo pendientes, más los que están entregando el día de hoy, para que ustedes vean las respuestas, ya que como no se los estoy devolviendo, e incluso si hubiese sido clase presencial, yo no devuelvo los ejercicios. Entonces siempre doy las respuestas para que ustedes lo repasen y si en algún momento dado tienen dudas, pues ya me pueden preguntar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema. Es un tema un poquito bastante extenso. Pues, si ustedes ven en su documento, se van a dar cuenta que después de la media, moda y mediana, están los ejemplos de tendencia no central. Eso es a nivel teórico y práctico no lo vamos a ver nosotros aquí en clase, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces ya toda esa parte es a nivel teórica y como les comentaba en la clase anterior, son cálculos estadísticos que no se utilizan con frecuencia. Sin embargo, es importante conocerlos y saberlos aplicar. Entonces, en su material teórico, ustedes van a encontrar la información y si alguien necesita alguna práctica adicional de lo que tenemos ahí en el material, me informa por favor, yo les puedo apoyar con enviarles material. Esos materiales que estaría enviando no tendrían ningún puntaje porque no van a ser calificados para todos, ¿verdad? Entonces, sin más información que indicarles, que eso es lo que les voy no sé si ya tienen compartida mi pantalla.
Ya. ¿Sí? Ah, ok. Sí, licenciada, gracias. Ok, entonces estoy trabajando aquí, por ejemplo, llegué a moda donde nosotros nos habíamos quedado al final. Ahí están las fórmulas que habíamos visto y tenemos lo que son las medidas de tendencia no central. Estamos viendo que las medidas de tendencia no central, pues ya tenemos ahí cuáles son estos indicadores, qué significa cada uno. Se me quedó así feito. Ahí está. Y con sus fórmulas. Entonces ya ustedes tienen ahí aplicaciones y explicaciones de fórmulas. Medidas de dispersión, medidas de distancia, porque las de tendencia central, así como estaban divididas, eh, aquí también tenemos otras subdivisiones. Entonces ya podemos ver lo que dentro de las otras medidas ya tenemos los intercualíticos, las desviaciones promedio e incluso uno de los ejercicios que les había dejado de distribución de frecuencias, había uno que había que aplicar percentiles. Entonces ya aquí están las fórmulas para que ustedes vayan a hacer ese ejercicio y lo practiquen. Luego de estas hasta tenemos el sesgo. Si no estoy mal, también estaba otro ejercicio que tenía sesgo. El curtuosis, cómo se definen también en formas de gráficas. Y por último tenemos la presentación y análisis de datos de dos variables, que son a través de tablas de contingencia. Recordémonos que habíamos visto la distribución de frecuencias de una sola variable. En este caso ya nos muestran cómo se trabaja con dos variables. Y nos muestran un cuadro donde tenemos columnas y renglones. Aquí nos indica que cuando se registran dos variables categóricas se pueden resumir la información contando el número de observaciones que caen en cada una de las distintas intersecciones de los niveles de categorías. Los valores resultantes se representan en un arreglo llamado tablas de contingencia, que si ustedes ya la ven de esta parte. Esto no voy a entrar de lleno porque es parte de los temas que ustedes van a ver cuando tengan matemática 2, que son las matrices. Esta es una matriz o incluso hay personas que las tienden a confundir, pero no es eso, que son los planos cartesianos. Aparte son los planos cartesianos y aparte son las matrices. Entonces, para trabajar datos de dos variables, lo que se utiliza son las matrices. ¿Qué son las matrices? No es más que un cuadro que está representado por columnas y por renglones o filas. Y en esta parte de aquí se va llenando toda la información de las variables que tenemos para obtener sumatorias de las cuales se van a trabajar las diferentes fórmulas que ya se tienen con anterioridad. Así como lo hicimos con los ejercicios ahorita de tendencia central, que teníamos nuestras distribución de frecuencias y empezamos a obtener las sumatorias de las columnas y con esa información ya trabajamos las fórmulas. Por eso es que no me voy a detener porque ustedes ya lo trabajaron de forma general a obtener la media, la moda y la mediana, que van a también trabajarlo en los próximos ejercicios que vamos a estar subiendo. Entonces vamos a entrar a la probabilidad. ¿Alguien que me pueda indicar qué es probabilidad para ustedes? Aparte de lo que dice aquí la página. ¿Alguien que me pueda indicar? Ok, probabilidad no es más que tomar ciertas circunstancias que van pasando o ciertos acontecimientos que tenemos tanto en nuestra vida personal como laboral y estimar datos o estimar resultados que vayamos a tener. ¿Qué quiere decir? Que existen diferentes probabilidades. Pueden haber muchas respuestas de una misma interrogante o una misma ecuación de información. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las notas de los alumnos, decíamos nosotros, vamos a tomar nuestras diferentes notas y vamos a sacar nuestro promedio. Entonces nosotros podemos decir ahí, ¿qué probabilidad hay que derivado de las notas que estamos tomando, vayamos a obtener un promedio arriba del porcentaje estimado?
O sea, ¿y cuál vamos a estimar? En nuestro caso, si son las notas, estamos hablando de 61, que 61 es la nota con la que ganamos las clases y el resto es arriba de 61, pues ya va mejorando la nota, va mejorando el promedio y por abajo va indicando que pues no estamos trabajando bien o no estamos estudiando lo suficiente para ganar las clases. Y existen las diferentes probabilidades en cuanto a la nota que nosotros vayamos a obtener. ¿Qué probabilidades podríamos tener ahí a nivel análisis? No estamos haciendo cálculos matemáticos. Si yo tengo un promedio, ya después de haber sumado mis notas del primero y segundo año, ustedes ya están en tercero o cuarto semestre. ¿Alguien que me pueda confirmar? Segundo, licenciado. Segundo semestre. Ah, ok, gracias. Quiere decir que para ahorita finales de año, cuando ustedes ya tengan las notas de todas estas clases, pueden sacar un promedio de cómo les fue el primer año de clases, de la carrera en que están. Y si su promedio está, por ejemplo, arriba de los 70 puntos, bueno, van a decir entonces, mi probabilidad de continuar en esta carrera es de un 70%, porque voy con muy buenas notas. O es mi probabilidad de seguir con esta carrera es alta porque veo que sí le estoy atinando. Palabras sencillas. O la probabilidad de tener un 70 puntos quiere decir que no estoy aprendiendo o no estoy asimilando toda la información que quiera asimilar, sin embargo voy con una buena nota, pero yo quiero la excelencia, porque dicen que con mejores notas se consiguen mejores trabajos. Es otra probabilidad, ya llevamos varias informaciones. ¿A qué se le llama eso? Se llaman hipótesis. Y cada una de ellas nosotros la tenemos que dar respuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de cálculos probabilísticos, que es lo que vamos a ver el día de hoy a nivel concepto, y algunos ejercicios vamos a empezar a ver en lo que nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Recordémonos que es corto el tiempo que tenemos de clases, pero nos va a servir. Eso es a nivel personal. Veámoslo a nivel laboral. Entonces vamos a venir y somos jefes de una empresa que tiene varias sucursales. Digamos que nosotros somos los administradores de los supermercados súper sencillos a nivel Villanueva nada más. Nótense que yo estoy sesgando la información. ¿Qué significa? Que la estoy seccionando, que estoy tomando en consideración cierta información. No la estoy considerando en un total, porque si no mal recuerdo, los supermercados súper sencillos, no solo ahora hay en Villanueva, creo que también hay en zona 14, a pesar de que ahí el estatus económico de las personas es mucho más elevado que los que vivimos en Villanueva, pero tienen súper sencillo. O imagínense ser ustedes los administradores de los almacenes de Megapac. Entonces ustedes quieren saber qué probabilidad hay que las sucursales que están en Villanueva van a dar un rendimiento de un 10% más de lo que ya están dando. Entonces ustedes empiezan a obtener información, empiezan a trabajarlo con datos numéricos. Y ya plantearon su hipótesis. ¿Qué probabilidad hay que ese 10% sea conseguido ahorita en este año o en este semestre o para el próximo año, según los datos que tenemos? Y empiezan ustedes a hacer sus cálculos para verificar si esa hipótesis establecida se va a dar o no se va a dar. ¿Dónde comúnmente vemos la probabilidad? Para aquellos que les gusta el juego al azar, los juegos de mesa, las cartas o los dados. En esas partes de ejemplos también se da mucho la probabilidad. E incluso los ejercicios que vamos a ver están dados principalmente a juegos de azar. Ya al final vamos a ver algunos problemas aplicables a la economía o a la administración para que los podamos entender a nivel laboral. Entonces, aquí en la página, nosotros en la hoja que la licenciada nos pasó, dice el concepto. La probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y suele expresarse con un número de entre el 0 y el 1, o sea, entre el 0 o el 100%. Aquí vamos a trabajar porcentajes. En su mayoría ya no van a ser solo datos, sino van a ser porcentajes.
Una forma tradicional de estimar algunas probabilidades será obtener la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de experimentos aleatorios, de los que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. Un suceso puede ser improbable, con probabilidad cercana a 0, o puede ser probable, que es la probabilidad intermedia, o la última, que es la segura, que es la probabilidad totalmente acercada al 100%. O sea que en nuestros ejercicios, cuando tengamos nosotros que resolver algún problema, vamos a decir que nuestra probabilidad es, nuestros resultados son improbables, o son probables, o son seguros o certeros, que es el sinónimo de seguros. Ojo, porque esto es parte de los ejercicios. La teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como la estadística, la física, matemática, las ciencias, administración, contaduría, economía y filosofía. Por lo tanto, es un tema importante aplicable para cualquiera de las carreras. Para sacar conclusiones sobre la probabilidad discreta de sucesos potenciales y la mecánica subyacente discreta de sistemas complejos, por lo tanto, es la rama de las matemáticas que estudia, mide o determina los experimentos o fenómenos aleatorios. Recuérdenme, por favor, aparte de administración y auditoría, ¿qué otras carreras tenemos aquí con nosotros? Psicología. Ciencias de la comunicación. Y ciencias de la... Psicología. Dos carreras más. Ya no tengo criminalista entonces. Ok. En cuanto a psicología, las probabilidades, ¿cómo las vamos a aplicar? Bueno, recordémonos que existimos ciertos análisis que nosotros hacemos cuando tenemos a algún cliente, o incluso si se van por psicología industrial, si no estoy mal, creo que es la que aplica para las laborales, no estoy muy segura cómo está esa carrera, ahí sí tengo cero experiencia. Pero si estamos en la vida laboral, nosotros tenemos que hacer muchas veces ciertos ejercicios o pasar ciertos test al personal. Uno de ellos es el clima organizacional. ¿Qué es el clima organizacional? En términos generales voy a indicarles que es el sentir de los empleados en una empresa. Si se sienten cómodos, si se sienten importantes, si consideran que su puesto es algo importante, etcétera. Entonces, ese es el clima organizacional. Adicional a ello, también en ese test se evalúa muchas veces el proceder de los jefes, de los gerentes e incluso de los socios. Porque si nosotros estamos en una empresa que son una empresa familiar, muchas veces hay varios socios y que se pongan de acuerdo o que estén en unísono en qué información pedir a las personas, eso causa mucho problema y mucho malestar en los empleados. Entonces, dentro de los test del clima organizacional, se vea esa información. Entonces, cuando hacemos ese test, nosotros tenemos que hacer, eso es un recabo de información, que fue lo primero que vimos. Obtenemos datos, evaluamos de forma estadística esa información y por último damos un análisis. Y dentro de esos análisis vienen las probabilidades y nosotros ya tenemos que tener las hipótesis. Ya lo aplicamos a nivel psicológico, ya lo hablamos a nivel administrativo. Hablemoslo a nivel ciencias de la comunicación. ¿Para qué nos va a servir esta información? Bueno, las ciencias de comunicación, lo primero que pensamos nosotros son periodismo, ¿verdad? Y no es al 100% el periodismo. Alguien que pueda habilitar su micrófono y que nos dé un dato general de qué ven ustedes en ciencias de la comunicación para que podamos aplicar a nivel estadístico. ¿Qué es lo que están empezando a ver este año con ciencias de la comunicación que nos puedan compartir? Buenos días. Fuera de las clases normales, estamos viendo periodismo 1. Ah, ya empezamos con periodismo. ¿Qué otra clase tenemos? Esta, sociología y economía. Sociología y economía. Ok, de acuerdo, gracias.
Bueno, entonces sí lo vamos a aplicar un poquito a periodismo. No me voy a meter mucho a sociología y economía porque eso es parte también de la administración que estamos aprendiendo. Entonces, cuando vemos de periodismo, estamos viendo muchas actividades que se puedan hacer ahí. Vamos viendo, por ejemplo, noticias, qué clase de noticias o qué tendencia de noticias es la que se suele dar aquí en Guatemala, cuál es la noticia importante que nosotros nos tenemos que enfocar a nivel social, a nivel laboral, a nivel, ¿qué más podría decir? Climatológico, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ciencias de la comunicación nosotros también tenemos que tener cierta información para poderlo trabajar, saber qué información vamos a transmitir, en qué lugar lo vamos a hacer, e incluso cuando van ustedes a nivel de periodistas a entrevistar personas, ya tienen que llevar ustedes ciertas preguntas para hacer, que es la parte del recabo de información. ¿Y para qué les va a servir esas entrevistas que van a hacer? No solo a nivel que lo vamos a ver nosotros en la televisión, por ejemplo, ahorita lo que están pasando, a cómo les va con el COVID, pero ustedes también van a sacar información a raíz de eso y van a poderlo presentar y van a decir, bueno, a nivel de todas las entrevistas que nosotros hicimos, obtuvimos ciertos datos estadísticos y nos da la probabilidad que la población está interesada en seguir escuchando del tema, por ejemplo, actual del COVID, ¿va? Del COVID o incluso de qué está haciendo el presidente con el presupuesto. Entonces, ya ustedes están haciendo hipótesis en esa parte y entonces están aplicando al nivel estadístico lo que estamos viendo. ¿Y qué probabilidades hay de que continúen o no presentando esa información? Ya tenemos nuestra hipótesis y en base a los cálculos estadísticos vamos a saber nosotros si vamos a seguir con esa información o no, ¿verdad? Lo vemos en auditoría. Bueno, en auditoría se ve mucho más que en cualquier otra de las carreras. O no sé, yo lo veo desde ese punto de vista porque soy auditora y yo lo aplico mucho en esa parte de ahí. Entonces, a nivel estadístico, yo veo las probabilidades. ¿Qué probabilidades hay de que esta empresa nos va a entregar toda la información para poder sacar un buen dictamen de auditoría? En auditoría se trabaja a base de dictámenes y los dictámenes pueden ser positivos, pueden ser negativos o incluso nos podemos abstener de opinar. Y dependiendo de esa información, así pueden trabajar las empresas. E incluso a la SAT nos pide a algunas empresas que tengan que estar auditadas y que tengamos dictamen. ¿Y esos dictámenes para qué les sirven a las empresas? Les sirve para obtener créditos, para presentarlo a las sucursales matrices si en caso no, la empresa no es de aquí, etcétera. Entonces, retornando a nuestros ejercicios, ya les di un pequeño luzazo ahí de por qué estamos aprendiendo estadística en las diferentes carreras. Entonces, regresando a nuestro ejercicio de que si somos jefes de Megapaca o los administradores de los supermercados, que había dicho supermercados, no me acuerdo cómo se llamaba, súper sencillo. Sí, gracias. Pues nosotros vamos a ver qué probabilidades hay de que continuemos teniendo todas las sucursales que tenemos abiertas o qué probabilidades hay de que las mantengamos llenas con ciertos productos o queremos ver si vamos a ingresar un producto nuevo, qué probabilidades hay que en estas sucursales directamente en Villanueva se vayan a vender o no. Entonces ya empezamos nosotros a plantearnos diferentes hipótesis, que conste que yo ahorita estoy dando como una lluvia de ideas de hipótesis, pero nosotros ya específicamente en nuestro ejercicio laboral o nuestro ejercicio personal, donde nosotros tengamos que aplicarlo, ya tenemos que ser un poco más específicos en la hipótesis. Entonces, de tarea les dejo, por favor, que investiguen qué es la hipótesis, cómo se elabora una hipótesis, qué lleva una hipótesis. E incluso, vuelvo y repito como lo he dicho en clases anteriores, y casi todas las actividades que uno tiene, siempre tiene que responderse las 5 preguntas generales. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y la hipótesis lo aplica también. También lo tiene principalmente las 5, ¿verdad? Veamos, sigamos con nuestro material entonces. Modelos matemáticos y experimentos aleatorios. Un modelo matemático es un patrón teórico o experimental que se permite
interpretar mediante métodos matemáticos fenómenos reales o problemas, técnicos para hacer referencia y tomar decisiones. El modelo de la teoría de probabilidad que veremos más adelante es justamente el modelo general de los experimentos aleatorios. Probabilidades. Bueno, aquí ya nos dice que vamos a ver la definición clásica, la probabilidad teórica o matemática y la probabilidad estimada o empírica. Esas son tres partes importantes que vemos de las probabilidades. En la primera, pues tenemos definiciones básicas de qué es la probabilidad que ya podemos nosotros ir leyendo cuando tengamos nuestros tiempos de ocio. Y la segunda, las probabilidades teórica o matemática, estamos hablando de cálculos matemáticos principalmente. Y la tercera, la estimada o empírica, es donde ya hacemos nosotros nuestros análisis y tenemos que darle respuestas a esas hipótesis establecidas. Entonces me voy a ir salteando un poquito para que no nos aburramos en teoría y ya ustedes lo vayan a leer en sus casitas. Va a decir algún compañero, entonces, ¿por qué lo estamos leyendo y viendo en clase? Porque hay cosas de teoría que la tenemos que ver para poder entender nuestra práctica, primero, y segundo, porque ya conozco a mis queridos compañeros que a veces no leen al 100%, entonces mi interés aquí también es de que veamos y leamos un poquito. Definiciones clásicas de probabilidad. La probabilidad de que suceda o se desarrolle o se ejecute un determinado suceso se expresa matemáticamente por el coeficiente que resulta de dividir el número total de casos que son probables o favorables de que sí vaya a suceder entre el total de casos posibles. ¿Qué diferencia hay entre casos favorables y casos posibles? La misma palabra de favorables nos lo dice, ¿verdad? O sea, pueden haber diferentes situaciones y puede darse muchos casos positivos, pero no son el total de los casos. Lo voy a hablar en términos matemáticos. Podemos tener 5 respuestas, pero de esas 5 respuestas, 2 son favorables y las otras 3 no. Las otras son desfavorables, son improbables o son de aquellas que ya sabemos que son negativas, que nos va a decir no se puede hacer o no se recomienda hacer lo que se está planteando. Por ejemplo, ya empezamos a ver ejemplos. El valor de probabilidad de que al lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6 inclusive, este caiga con el número más alto, el 6, a nuestro favor, número hacia arriba, es igual al cociente que resulte de dividir el número de casos probables, 1 por cuanto solo un número 6 existe en el dado, entre el número total de casos posibles de obtenerse, que el dado tiene 6 lados, entonces son 6 casos posibles. Sin embargo, hay uno que es favorable, que nada más estamos queriendo obtener el 6. Quiere decir que cualquiera de los lados que posee el dado, numerados del 1 al 6, puede caer. Pero los casos favorables en este ejercicio es 1 y los casos totales son 6. Y nos dan aquí ya nuestra primera fórmula. Yo les recomiendo que agarren una su hojita sencilla de matemáticas o una su Cardex y empiecen a anotar, a hacer su prontuario de fórmulas para que en el examen final las tengan a la mano y no las vayan a estar tratando de ubicar entre tantos documentos. Si hubiese sido clase presencial, el prontuario sí está permitido entrar en el examen. En su casa, pues, ustedes pueden entrar todos los documentos habidos y por haber, ¿verdad? Pero yo les recomiendo hacer siempre el prontuario porque tenemos tanto material o ya vimos tantos temas que se los pueden confundir las fórmulas. Entonces es importante hacer un prontuario. Sencillo, una hoja de Excel, en una hoja en líneas o cuadrícula o una Cardex. Lo importante es tenerlos separados de la información para poderlo localizar inmediatamente. Y máxime aquí en probabilidades que son bastantes fórmulas. Sin embargo, las fórmulas siempre tienen un dato general, que es esta fórmula que vamos a ver ahorita. P paréntesis A. Y nótese que los datos están en mayúscula. Es igual al número de casos probables dividido el número de casos posibles.
representados como H, los casos probables, y N como casos posibles. Nótese que esas variables o esas letras están en minúsculas. Que debe leerse, P paréntesis A, probabilidad de ocurrencia de un evento A. H, número total de casos probables. N, número total de casos posibles. Veamos aquí el primer ejemplo, creo que ya lo tenemos acá. Voy a subir un poquito. Si el evento A se define como el hecho de obtener el número 6 hacia arriba al lanzar un dado, se tiene que la probabilidad de que caiga un 6 arriba, el lado numerado 6 en el plano del dado que se lee, número total de casos probables, que es solo 1, porque el dado solo tiene un 6, y el total de casos posibles, los 6 lados del dado, porque al tirarlo, recordémonos que puede caer cualquiera de los lados. ¿Qué probabilidad es que cuando la lance esta primera vez me caiga el 6? Entonces lo vamos a aplicar conforme a la fórmula. Quiere decir que es H va a ser 1, N va a ser 6. 1 dividido 6 me da 0.166666, pero para términos de estudio vamos a seguir solo con 4 decimales. Quiere decir que es un 17% la probabilidad que al tirar el dado me vaya a caer el 6. Esa es la fórmula general. Para todas aquellas que vamos a aprender, esta es la fórmula general. H dividido N. Y P, paréntesis A, porque en los siguientes ejercicios van a ver que puede que sea solo un evento o tengamos que jugar con 2, 3 o 4 eventos. Por eso es que vamos a identificarlos. Probabilidad de éxito. Está definida matemáticamente por la relación entre el número de casos favorables o probables que se busca encontrar en un experimento y el número total de casos posibles. Va de nuevo casi que la misma información que acabamos de leer, pero aquí ya nos cambió la fórmula en términos del P diagonal A. Ahora es P diagonal A, perdón, paréntesis A, P paréntesis E. ¿Qué significa la E? Significa probabilidad de éxito. Y la fórmula sigue siendo igual, H dividido N. Ya la tenemos aquí en horizontal, ya no la tenemos representada como la teníamos antes. La probabilidad teórica o matemática es el cociente que resulta cuando se establece un valor de probabilidad cualquiera, siempre y cuando se conozcan las distintas formas en que puede o no ocurrir un evento. Se supone que cualquiera de las formas puede suceder sobre bases igualmente probables. A esta definición de probabilidad se le conoce también con el nombre de a priori o clásica. O sea que es probabilidad teórica, matemática, a priori o clásica. Y aquí en nuestro tema, nuestro material teórico nos indica qué procedimiento tenemos para resolver un problema de probabilidad. Donde nos indica, ese es un procedimiento general recomendado, no significa que sea el único. Donde el primer punto nos indica que tenemos que plantearnos el problema, estableciendo el número de veces en que podría suceder favorablemente el caso planteado, según el número de casos reales existentes de tal fenómeno, dentro del contexto que se analiza. Este número será el numerador del coeficiente que se propone. Si nosotros nos enfocamos nuevamente al ejercicio de ser los administradores de los supermercados o ser los administradores de la Megapaca, pues nosotros tenemos que plantearnos el problema. ¿Qué problema es el que estamos buscando? Bueno, voy a irme a la Megapaca. Queremos saber si podemos habilitar una sucursal más o una tienda más en San José Villanueva. ¿Qué probabilidad hay de que la gente sí asista a la Megapaca? Sabemos que en San José Villanueva el estatus económico es muy bajo, por lo tanto siempre buscan prendas de segunda mano.
pero ellos normalmente tienen un mercado grande donde venden mucha ropa, ropa barata y no es de segunda mano. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que si yo pongo esa sucursal de Megapaca, la gente vaya a llegar o no? Y si esa es favorable, ¿qué clase de ropa voy a ir a poner ahí? Ya un segundo punto de dato favorable. Entonces, estamos planteando el problema, estamos planteando los posibles casos que tenemos favorables y no favorables. Ahí no estamos definiendo todavía si son favorables o no. Ahora los vamos a definir. Los casos probables de abrir la sucursal, de qué ropa voy a vender ahí, a qué clase de personas voy a dirigirme. Entonces, de esas tres que puse, mi caso favorable va a ser si la abro o no la abro, independientemente de qué ropa y qué clase de gente va a llegar. Entonces, ya tengo yo establecido qué caso favorable puedo tener y sobre ese establecer mi numerador de coeficiente. Segundo, luego se plantea como denominador del coeficiente el número de casos realmente posibles de suceder. Bueno, en lo que estamos hablando llevo 3. Va a ser 3 casos posibles que suceda que pongan la sucursal, porque la gente va a llegar, porque sí hay gente que va a comprar en Megapaca y no se va a ir solo al mercado, y sí va a llegar gente porque hay ropa que sí les interesa, ¿verdad? Luego vamos a obtener, bueno, eso ya es el dato número 2, ya tenemos nuestro coeficiente de denominador que es 3. Número 3, se obtiene el coeficiente dividiendo el número de sucesos favorables entre el número de sucesos posibles. Y el 4, donde está planteado o explicada la fórmula. Vamos a ver ahorita un ejemplo, sin embargo ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y concluir esta clase y voy a habilitar nuevamente el mismo link la próxima clase. Solo les voy a pedir favor que me recuerden que si ven que no se está grabando la clase, que me indiquen que la graben para que no nos vaya a suceder como la clase anterior, que nos quedamos sin tener esa segunda parte. Y créanme, quise en el transcurso de la semana grabarles un video para explicarles, pero a veces me ataca el tiempo y por haber sido fin de mes y principio de mes, se me juntó todo, ¿verdad? Entonces, por favor, si ustedes ven que no estoy grabando, me indican para yo grabar. Entonces, me van a permitir un segundo, ya se me trabó la computadora para cerrar la clase y volver a abrir una nueva. Ay, pobre máquina mía, ya necesito cambiarla. No me responde. Quiero cerrarla y no puedo.